Bien, Margarita, la vez pasada habíamos terminado de leer Doña Elvira, ¿no? Y ya habíamos leído María Beaumarchais, que son las tres siluetas que Kierkegaard está trabajando acá, sí, acá. Habíamos caracterizado la historia de nuestros personajes, mientras que María Beaumarchais es abandonada por Clavijo. Le propone matrimonio y no se casa con ella. Doña Elvira es seducida del convento por don Juan y luego pues don Juan la abandona y doña Elvira estalla en ira y esa ira la hace de nuevo atractiva para don Juan, pero la infunde de una nueva pasión, ¿no? Y hace que doña Elvira pues se presente como un ser diferente. Margarita es el protagonista femenino de Fausto. Es un personaje, a mí me gusta en la obra. Tiene un destino pues, trágico, si se quiere, en la tragedia de Fausto. En la primera parte, en la segunda parte tiene una redención un poco extraña, al igual que toda la segunda parte del Fausto es extraña, entonces pues ahí no nos extraña. La idea de Fausto es muy bonita, es una obra a mí me gusta mucho la tragedia de Fausto y trata de lo siguiente. Fausto, de hecho así arranca, Fausto está en su estudio y él se lamenta de todo lo que sabe, porque sabiendo todo lo que sabe, dice que ha estudiado astronomía, derecho, arquitectura, filosofía e incluso lamentablemente también teología. Y dice, y siento que me falta mucho por saber. Entonces le aparece un demonio, se le aparece Mefistófeles y le dice, bueno, mira, yo tengo acá algo que ofrecerte, tengo para ofrecerte algo que tú no tienes, algo que tú no sabes, algo que tú no conoces. Y entonces, y esta es una versión profundamente romántica, ¿no? Entonces Fausto le dice, bueno, como, ¿qué es? Y él empieza a decir, no, mira, te enseño sitios secretos en el mundo. Y Fausto es como, ay, mira, hay tantos sitios, no importa. Te ofrezco conocer personas de élite. Y Fausto le responde, mira, yo tengo tantos contactos que eso no me importa. Entonces llegan a un acuerdo que es el siguiente. Van a vivir una cantidad de cosas juntos y y Mefistófeles va a brindarle a Fausto una cantidad de experiencias nuevas que Fausto no tiene, entre ellas la del amor de una mujer a cambio del alma de Fausto. Entonces, en el momento en el que Fausto diga, detente, quiero vivir en este momento eternamente, en ese momento, pues digamos, se habrá consumado el pacto. El pacto implicará, pues, que cuando Fausto muera, pues Mefistófeles se lleva el alma. De eso va. Entonces, en la primera parte de Fausto, Fausto va a conocer a Margarita y Margarita va a ser pues la amada de Fausto. En términos, pues, repito, de la versión de Goethe. Bueno, en general, las mayorías de las versiones de Fausto está vinculado con la figura femenina de Margarita. Y pues Margarita obviamente va a estar ahí atravesada en una situación trágica porque si bien Margarita es una mujer que ama a Fausto, pues está atravesada por el pacto que Fausto tiene con Mefistófeles. Y si uno está enamorado de alguien, pues es muy jodido que esa relación esté mediado por un pacto satánico. Sí, o sea, pero pues ahí está un poco el papel de Margarita, ¿no? Bien, vamos a mirarlo. ¿Valdría la pena volver a leer Fausto? De hecho, estoy dictando un seminario de romanticismo este semestre. Tengo ganas de poner a leer a mis estudiantes Fausto. Pero bueno, vamos a mirar. Dice Margarita. Esta joven no resulta conocida del Fausto. Era una jovencita burguesa, no como Elvira, destinada a un convento, aunque sí educada en el temor de Dios, incluso si su alma era demasiado infantil para sentir la seriedad que Goethe dice de manera inigualable: halb Kinderspiel, halb Gott im Herzen, a medias juego infantil, a medias Dios en el corazón. Lo que amamos en particular de esta joven es la simplicidad y la humildad de su límpida alma. Ya la primera vez que ve a Fausto se siente demasiado poca cosa para merecer su amor. Y no es por curiosidad, para enterarse de si Fausto la ama, por lo que arranca los pétalos de la estelaria, sino por humildad, porque se siente demasiado poca cosa para escoger. Y es por eso por lo que se rinde a la leyenda oracular de un enigmático poder. Ah, encantadora Margarita. Goethe ha desvelado cómo arrancaba los pétalos pronunciando las palabras me ama, no me ama. Pobre Margarita. Ahora puedes persistir en este menester cambiando tan solo las palabras. Me engañó, no me engañó.
Ahora puedes cultivar una pequeña parcela de tierra con esa clase de flores y tienes trabajos manuales para el resto de tu vida. Bueno, es una forma bastante dramática, pero me gusta la manera en la que está escrito, ¿no? Ya lo habíamos dicho y lo habíamos mostrado con María Umerche y con Doña Elvira, la pena reflexiva puede alargarse tanto como dure la reflexión. Y si la pena consiste en, pues, el me ama, no me ama deshojar la margarita, bueno, deshojar, bueno, quitarle los pétalos a la margarita, y luego de me engañó, no me engañó, haciéndolo con la margarita, pues Kierkegaard desarrolla la metáfora de, mira, la pena reflexiva equivaldría a cultiva una pequeña parcela de tierra con estas flores y fijo vas a tener trabajo toda la vida, porque pues vas a seguir pensando precisamente en ello. Y de eso pues consiste justamente el ejercicio reflexivo de la pena. Se ha observado cuán llamativo es el hecho de que mientras que la leyenda de Don Juan habla de 1003 seducidas solo en España, la leyenda de Fausto habla de solo una joven seducida. Merece sin duda la pena no olvidar esta observación, dado que tendrá significación en lo que sigue. Nos guiará a la hora de determinar qué es lo característico de la pena reflexiva de Margarita. Entonces, acá está. Miremos cuál es el quid de la pena reflexiva de Margarita. A primera vista, podría justamente parecer que entre Elvira y Margarita solo hay la diferencia que hay entre dos individualidades que han experimentado lo mismo. Sin embargo, la diferencia es harto más esencial y aunque no tanto por estar fundada en la disparidad del ser femenino como en la disparidad esencial que ha lugar entre Don Juan y Fausto. Ya desde un principio debe haber por fuerza una diferencia entre una Elvira y una Margarita, en tanto en cuanto una joven que ha de afectar a un Fausto debe ser por fuerza esencialmente diferente de una joven que afecta a un Don Juan. Sí, incluso imaginando que fuese la misma joven la que acaparase la atención de ambos, se trataría de algo distinto. Uno se sentiría más atraído que el otro. Entonces, pues acá lo que nos está diciendo es algo que, pues creo que en ese momento, no sé hasta qué punto el siglo XIX no lo tuviera claro. Yo creo que sí, tal vez simple y llanamente es un matiz de Kierkegaard. Pero pues es algo que pues, nosotros tenemos claro, ¿no? Y es que no se trata de que a mí me gusten cierto tipo de mujeres, ¿sí? O a otra persona le gusten otro, o a una mujer le gustan cierto tipo de hombres, o viceversa, o a través, no importa, sino que de una u otra forma, la manera en la que nosotros nos relacionamos implica que nos pueden gustar ciertas cosas de una persona, ciertas de otro, y si hubiese solamente una persona, nos gustaría por razones diferentes, ¿sí? No por el atributo que tradicionalmente, pues, no sé, pensaríamos que es el cual le gusta a una persona. Antiguamente quizás habían como ciertos prototipos, clichés de por qué le podría gustar una persona a alguien. Todavía existen, ¿no? No sé, un cuerpo atlético, hábitos de vida saludables, deportivos, una conversación profunda, no sé, que se vea que una apariencia cuidada, ¿sí? Ese tipo de cosas pueden ser como este tipo de ideas, pero pues hay gustos y pues para gustos los colores, ¿no? Entonces, hay personas que justamente les gusta lo opuesto, ¿no? Justamente les gusta como una apariencia un poco más desaliñada, un estilo de vida un poco, pues no excesivamente desordenado, pero con un poquito más de creatividad y espontaneidad y tipo de cosas, sí. El prototipo del hippie o la chica hippie siempre va a llamar la atención. Entonces, bien, a don Juan le gustaría algo diferente a lo que le gustaría a Fausto si Elvira y Margarita fueran una sola mujer, ¿no? La diferencia que así solo estaba presente como una posibilidad evolucionará al ser puesta en relación con don Juan o con Fausto hasta ser una realidad plena. Cierto es que precisamente Fausto es una reproducción de don Juan, pero el hecho mismo de ser una reproducción hace que aquel en el estadio de la vida en el cual podríamos llamarlo don Juan sea esencialmente distinto de este, pues reproducir un estadio distinto no significa simplemente alcanzarlo, sino alcanzarlo conservando dentro de sí todos los componentes de los estadios precedentes. Esto es interesante. Esto es interesante, lo habíamos visto en el erotismo musical. Vamos a devolvernos un poco, porque acá nos está diciendo Kierkegaard que Don Juan, ¿sí? Bueno, realmente Fausto es una reproducción de Don Juan. Am, si nosotros lo miramos, esto estamos como en la 111, tengo ni idea vamos a regresarnos bastante al erotismo musical. Esto está antes del texto de Antígona y esto está cuando precisamente, creo que está en la segunda parte,
relación de Don Juan con los otros personajes. Recuerdo que está acá en la parte izquierda. Hay todo un momento en el que Don Juan, por acá debe estar. El error de Molière, la apariencia, el Molière de Fausto, del Molière de tan, 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 tan. Acá está, Fausto y Don Juan. Esto es de la página 122. La idea de Fausto ha sido, como se sabe, objeto de diversas concepciones, cosa que no ha sucedido en modo alguno con Don Juan. Lo fáustico presupone justamente un tipo de madurez espiritual que hace que se le conciba de manera mucho más natural, mientras que Don Juan va por otro lado, al parecer. A esto le sumo que señale a la circunstancia que no existe una leyenda relativa a Don Juan. Bueno, habría que mirar, valdría la pena tener en cuenta esta referencia. Esta es la página 122 y nosotros estábamos en la 218. Vamos a ponerle acá como una nota de confrontar página 122. Con eso nosotros sabemos un poco de esta otra referencia. Llama poderosamente la atención que el diálogo constante en el que pone Kierkegaard a Fausto y Don Juan, ¿no? Los estadios eróticos dice, hay unas diferencias, acá nos está diciendo, hay más bien como unas semejanzas. Mm, Más allá, digamos, de un análisis un poco más profundo que creo que valdría la pena hacer. De hecho, me están dando ganas de escribir un texto sobre las lecturas que hace Kierkegaard de Don Juan y de Fausto. Me parecen sensatas. Me llama poderosamente la atención dos cosas. Uno, que Kierkegaard asimismo se está leyendo en clave de Fausto y en clave de Don Juan. Fausto renuncia al amor de Margarita, Don Juan renuncia al amor de Elvira y Kierkegaard ha renunciado al amor de Regina. ¿Por qué? ¿Hasta qué punto existe una relación entre los tres? Podríamos pensarlo acá como a manera clave. Recordemos que este texto que Kierkegaard escribe de lo uno o lo otro es un texto de despecho, es un texto de desamor. Y él está tratando de entender y de explicar y de explicarle a Regina, que leía siempre sus obras, pues por qué terminó con ella. Y Kierkegaard mismo no lo entiende y está dándole vueltas al asunto. Pero por otro lado, y este es el segundo punto que me llama la atención, Fausto y Don Juan son dos, digámoslo así, dos historias, si se quieren, dos mitos fundacionales del mundo moderno. Y yo creo que valdría la pena que nosotros le echáramos una mirada a las referencias. Vamos a mirar esto. Em, Don Juan, Don Juan es un personaje de la literatura española que aparece en 1630 en El Burlador de Sevilla en 1630, ¿sí? Venía, al parecer, venía desde antes, ¿sí? Dice, es un personaje arquetípico y aparece en el primer, digamos, como personaje clásico de la literatura española, específicamente en 1630. Ya en la obra de Mozart, de finales de 1700, pues queda consagrada en Don Giovanni, pero el mundo moderno nace en la literatura española con la obra de Don Juan y... em, el Fausto de Marlowe. Marlowe es la trágica historia del doctor Fausto. Es una historia que fue publicada en 1604 que es como la primera versión basada en la leyenda de Fausto, ¿sí? En la que un hombre le vende su alma al diablo para obtener poder y conocimiento. Mientras hay una diferencia entre el Fausto de Marlowe, que es británico, de hecho Fausto es contemporáneo Marlowe es contemporáneo de Shakespeare. Pues Goethe va a tener una versión del Fausto diferente, ¿no? Pero en el fondo el mito es como mi tema es como el mismo, ¿no? Muchos hablan de que la historia de Fausto guarda ciertos parecidos con una leyenda de Teófilo el Penitente, ¿sí? Del siglo XIII. Probablemente se pueda fundar en una persona que vivió en el siglo XV, ¿sí? Aun cuando sí tiene, no sería la versión de la leyenda. Y finalmente, pues digamos como que el primer libro, ¿sí? Pues al parecer fue publicado en 1587. Y ya vimos que la versión de Marlowe está publicada en 1604. O sea, si el texto de Tirso de Molina del Convidado de Piedra de Don Juan es 1630 y Fausto es 1604, Don Quijote se publica también en 1604, tenemos en cuenta que el nacimiento de la literatura moderna en pleno siglo XVII, muy, muy temprano el siglo XVII, nace con estas grandes personalidades. Nace con la figura de Fausto, nace con la figura de Don Juan, van a nacer también con la figura de Don Quijote. Don Quijote no entra a colación acá,
Sí, pues, habría que mirar hasta qué punto Kierkegaard leyó a Cervantes o conocía el Quijote, pero en principio nos interesa que estos dos elementos, dos referentes, dos, digamos, dos arquetipos de ser humano, que va a ser Don Juan y va a ser Fausto, van a ser arquetipos profundamente modernos que entre otras van a mostrar una subjetividad muy específica propia del mundo moderno, a diferencia del mundo medieval, ¿no? Entonces quería revisar las fechas y bueno, ahí las tenemos. Volvamos al texto. Cierto es que precisamente Fausto es una reproducción de Don Juan, pero el hecho mismo de ser una reproducción hace que aquel en el estadio de la vida en el cual podríamos llamarlo un Don Juan sea esencialmente distinto de este, pues reproducir un estadio distinto no significa simplemente alcanzarlo, sino alcanzarlo conservando dentro de sí todos los componentes de los estadios precedentes. ¿Sí? O sea, reproduce un estadio distinto, pero no quiere decir que sea el mismo. Fausto reproduce a Don Juan, pero no quiere decir que sea Don Juan. Por ello, aun deseando lo mismo que Don Juan, lo desea de otro modo. Bueno, ahí está como el quid del asunto. Vamos a ponerlo en verde. Pero para lograr desear de otro modo, aquello que desea debe también estar presente de otro modo. Hay componentes en el que hacen de su método Perdón, hay componentes en el que hacen de su método otro método, así como también hay componentes en Margarita que hacen necesario otro método. Su método depende a su vez de su placer, y su placer es otro que el de Don Juan, a pesar de que hay una semejanza esencial entre ambos. Por lo general, uno cree estar diciendo algo muy sagaz al subrayar que Fausto acaba convirtiéndose en Don Juan y sin embargo con ello se ha dicho bien poco. Pues de lo que se trata es del sentido en que aquel se convierte en este. Igual que un Don Juan, Fausto es un daimon, pero uno superior. Lo sensual no adquiere significado para él hasta después de haber perdido todo el mundo precedente. Pero la conciencia de esa pérdida no se ha borrado, está siempre presente y por ello, en lo sensual, no busca tanto goce cuanto esparcimiento. Su dubitativa alma no encuentra nada sobre lo que reposar y ahora él se aferra al amor, no porque crea en él, sino porque tiene un componente preséntico en el cual hay un instante de reposo y una tendencia que entretiene y que aparta de la nada de la duda. Por ello, su sentido del placer no tiene la Heiterkeit, la jovialidad o la alegría característica de un Don Juan. Su faz no está sonriente, su frialdad no está despejada y la alegría no es su compañera. Las jovencitas no danzan en sus acogedores brazos, sino que hace que vayan ansiosas hacia él. Lo que busca no es simplemente el placer de la sensualidad, no, lo que desea es la inmediatez del espíritu. Y en este sentido se parece pues Fausto profundamente a Don Juan, ¿no? Vamos a poner una raya antes de que se me olvide. Esto nos va a servir para cuando vayamos a escribir el texto de Fausto y Don Juan. Perdón, listo. Vamos a ponerlo acá, Fausto y Don Juan. Bien, dice, al igual que las sombras en el Tártaro, que cuando se hacían con un ser viviente sorbían su sangre y así seguían viviendo mientras esta sangre les calentaba y nutría, así busca Fausto una vida inmediata en la que pueda rejuvenecerse y revitalizarse. Lo que significa que Fausto está buscando una vida inmediata es que precisamente, y eso es el quid del estadio estético, la vida de Fausto gira y oscila demasiado en una vida mediata, ¿sí? Mediática no es la palabra acá correcta, mediata. ¿Y qué significa la vida mediata? Significa pues una vida demasiado atravesada por los conceptos, básicamente. ¿Qué es lo que Fausto pues muestra al comienzo? Es un tipo que es tan ansioso de conocer y el Fausto de Goethe es claro porque no solamente quiere conocer conocimientos, valga la redundancia, sino que quiere conocer otro tipo de experiencias, quiere conocer lo desconocido, quiere conocer la magia de la vida, la magia del amor, el tormento del dolor, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y dónde mejor que una jovencita para encontrarla? Sí, bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, eh, ¿dónde mejor que una jovencita para encontrarla? ¿Y de qué modo más pleno habría de sorberlo sino en el acogedor abrazo del amor? Al igual que en la Edad Media se hablaba de hechiceros que sabían cómo preparar una pócima rejuvenecedora para la cual utilizaban el corazón de una criatura inocente,
Es también la revitalización que su extenuada alma necesita, lo único que puede saciarlo un instante. Su alma enferma necesita lo que podríamos llamar la hierba más tierna de un corazón joven. ¿Y con qué otra cosa habría yo de comparar la más tierna juventud de una inocente alma femenina? Si dijera que es como una flor, diría demasiado poco, pues es más, es el florecer mismo, la salud de la esperanza y de la fe y de la confianza germina y florece en rica diversidad, y acallados anhelos mueven los finos brotes, y los sueños dan sombra a su fertilidad. Así, mueve también a un Fausto, hace señas a su alma inquieta como una isla de paz en el mar tranquilo. Nadie mejor que Fausto sabe que esto es fugaz, no cree en ello, tampoco como cree en cualquier otra cosa. Pero de que existe, de eso se cerciora él en el acogedor abrazo del amor. Solo la plenitud de la inocencia y de la puerilidad pueden reconfortarlo un instante. Esto es un motivo profundamente romántico, sobre todo este tema, ¿no? Y para recordarlo y que no se nos olvide, vamos a anotarlo al lado. Vamos a poner acá a confrontar William Blake, porque William Blake es un poeta romántico inglés británico y él va a establecer una distinción entre el, a ver, pongámoslo acá, se cargó esto, listo, entre mm, William Blake, los cantos de inocencia y los cantos de experiencia, ¿no? Así se llama como el libro de Blake. Canciones de inocencia y canciones de experiencia. Es un poemario del contexto romántico, es romanticismo inglés, pero pues que justamente nos va a mostrar esto, los dos estados contrarios del alma humana. Sí, eso es lo que pues, nos va a mostrar. Y la tesis de Blake es muy simple. La experiencia mata la inocencia. La experiencia mata la inocencia. Y cuando nosotros hemos perdido la inocencia, pues no tenemos nada más que hacer que perderla, ¿sí? La hemos perdido. Recuperarla es imposible porque es imposible perder la experiencia, ¿sí? Y ese es como un poco el quid del asunto. Miramos a ver, creo que acá hemos descargado las canciones de inocencia y de experiencia. En las canciones de inocencia hay un poema que se llama El Cordero. Ah, el Cordero, sí, debe ser este. El Cordero, vamos a leerlo rápidamente. Dice. ¿Quién te hizo, corderito? ¿Conoces a quien te creó? ¿Quién te dio la vida y te irguió junto al arroyo sobre el prado? Te dio un abrigo delicioso, manto suave, lanoso, brillante. Te dio una voz tan tierna que causa regocijo en los valles. ¿Quién te hizo, corderito? ¿Conoces a quien te creó? Yo te lo diré, corderito. Yo te lo diré, corderito. Es llamado con tu nombre, pues asimismo se llama cordero. Es manso y es sutil. Se volvió un niño pequeño. Yo un niño y tú un cordero. Nos llaman con el mismo nombre. Que Dios te bendiga, Corderito. Que Dios te bendiga, Corderito. Este es un poema sencillo, inocente, ¿sí? Obviamente le está hablando al Corderito, le está diciendo, ¿sabes quién te creó? El mismo que te creó se hace llamar a sí mismo Cordero, Jesús como un Cordero, Cordero de Dios. Es un poema simple, tranquilo, sin demasiadas pretensiones, me refiero en su contenido, porque es un poema de inocencia. Es un poema de inocencia. Sin embargo, en los cantos de experiencia, el cordero se va a volver el tigre. Y este es uno de los poemas más famosos de William Blake. Valdría la pena leerlo también en inglés, pero bueno, acá lo tenemos en español. Y es tigre, tigre, que ardes brillante en los bosques de la noche. ¿Qué mano u ojo inmortal pudo delinear tu tremenda simetría? ¿En qué profundidad de sus cielos distantes ardió el incendio de tus ojos? ¿Con qué alas se atreve su aspiración? ¿Cuál es la mano que osa atrapar el fuego? No se ve en la pantalla. Ay, dame un segundito. Ve, se me quedó pegado. Listo. Gracias, Sandra, por avisarme. Gracias, Sandra, por avisarme. Vamos entonces con el corderito otra vez, simple y llanamente para señalar. ¿Sí? Acá está, el cordero. Gracias. Dice, ¿quién te hizo corderito? ¿Conoces a quien te creó? ¿Quién te dio la vida y te irguió junto al arroyo? Y sobre el prado te dio un abrigo delicioso, manto suave, lanoso, brillante. Te dio una voz tan tierna que causa regocijo en los valles. ¿Quién te hizo corderito? ¿Conoces a quien te creó? Yo te lo diré, corderito, yo te lo diré, corderito. Es llamado con tu nombre, pues asimismo se llama cordero.
Es manso y es sutil. Se volvió un niño pequeño, yo un niño y tú un cordero. Nos llaman con el mismo nombre. Que Dios te bendiga, corderito. Que Dios te bendiga, corderito. Ahí está, un canto de inocencia, un canto de inocencia. Cuando nosotros decíamos que estamos leyendo precisamente el tigre, vamos a darnos cuenta, y esto hace parte, de hecho, este es el cuarto de los poemas de los cantos de experiencia, ¿sí? Acá está, cantos de experiencia, segunda parte. Vamos a ponerlo acá para mostrar el título. Sí, las figuras de la inocencia se van a transformar cuando hayan perdido su inocencia a través de la experiencia. Y eso es precisamente lo que le va a pasar al corderito, que cuando le dicen, ¿sabes quién te hizo? La persona que te hizo se hace llamar a sí mismo cordero, y sí, y es el cordero de Dios, y tú que eres lanocito y afelpadito y fuzzy, bonito y tales, pues se parece a tu Dios y tal. Bueno, entonces vemos ahí como la inocencia de la imagen del cordero. El tigre es diferente. El tigre es el símbolo de la experiencia. Es el cordero que ha perdido su inocencia y se ha transformado precisamente a través de la experiencia. Tigre, tigre que ardes brillante en los bosques de la noche, ¿qué mano u ojo inmortal pudo delinear tu tremenda simetría? ¿En qué profundidades o cielos distantes ardió el incendio de tus ojos? ¿Con qué alas se atreve su aspiración? ¿Cuál es la mano que osa atrapar tal fuego? ¿Y cuál escápula, cuál arte pudo entrelazar las fibras de tu corazón? Y cuando tu corazón comenzó a latir, ¿qué mano tremenda, qué pies tremendos? ¿Cuál es el martillo? ¿Cuál es la cadena? ¿En cuál horno se forjó tu cerebro? ¿En qué yunque? ¿Qué terrible garra se animó a asegurar tus mortíferos terrores? Cuando las estrellas dispararon sus dardos y regaron el cielo con sus lágrimas, ¿sonrió él al ver su obra? El que hizo al cordero fue quien te hizo. Tigre, tigre que ardes brillante en los bosques de la noche. ¿Qué mano u ojo inmortal se atrevió a delinear tu tremenda simetría? Listo, acá lo tenemos y de hecho el poema es bastante claro, ¿no? O sea, el que hizo el cordero te hizo. De una u otra forma, la idea es, sí, la inocencia la recibimos de Dios, de una u otra forma, por nuestra vida sin pecado, sin mácula, por nuestra infancia, en fin, somos inocentes. Y sin embargo, nuestra experiencia es la que nos transforma en algo diferente. Esto se tiene muchos niveles de lectura, me interesa simplemente digamos, el plano categorial, cómo la experiencia mata la inocencia y cómo es imposible recuperar la inocencia. Creo que todos lo hemos vivido y sobre todo en el contexto en el que Kierkegaard lo está trabajando es patente. Cuando nosotros hemos perdido la inocencia en el amor por la experiencia en el amor, difícilmente recobramos la inocencia en el amor. Sin embargo, esa es la tesis romántica. La idea del romanticismo es que de una u otra forma podríamos reconciliarnos con lo perdido. Podríamos reconciliarnos con la inocencia y a pesar de la experiencia, volver a la inocencia. ¿Eso es posible? Y bueno, para William Blake no. Bueno, sí, de una manera, pero eso es otro poema que se llama Augurios de Inocencia, que es un poema bellísimo y justamente se establece como después de después de la experiencia que ha matado la inocencia puede verse como un augurio. ¿Sí? Que es el famosísimo poema de William Blake que empieza diciendo, ver el mundo en un grano de arena, el cielo en una flor silvestre, tener el infinito en la palma de las manos y la eternidad en una hora. Ese poema es muy bello y muy conocido, no lo tengo acá a la mano, pero bueno, luego lo podremos buscar. De hecho, yo no, en esta colección no está. No, en esta colección no están los augurios de inocencia, esa está en otra. Entonces, valdría la pena que luego lo revisáramos, porque precisamente la inocencia se ve como una especie de nostalgia futura, como un augurio de algo perdido, pero que está en el futuro. La búsqueda de la inocencia perdida es uno de los grandes ideales románticos. De ello, por ello se va a dar una idealización también tan profunda de la infancia que nosotros hemos heredado por lo demás y mediado capitalistamente, ¿no? Pero bueno. Acá Kierkegaard lo va a decir, ¿no? Solo la plenitud de la inocencia y la perenidad pueden reconfortarlo un instante, ¿no? Esta idea de que nosotros podríamos encontrar, ¿sí? Confort, consuelo en lo que hemos perdido, que es nuestra inocencia, pues para Fausto solo puede com- ayudarle, pero un instante, ¿sí? Recordemos que para Kierkegaard el instante de hecho, él tiene una serie de textos que se llama El Instante. Acá está.
Si la vida nos da lo suficiente, en algún momento podríamos llegar hasta leer estos textos, ¿sí? Para Kierkegaard la categoría de instante es clave, ¿no? Y pues repito, va a tener un texto entero que se llama El Instante, donde él va a recoger una cantidad de textos publicados, pero que giran en torno a este concepto. Para Kierkegaard, el instante es el tiempo de la existencia. No es un tiempo exactamente medible, es un tiempo más bien, pues eso, existencial. Kierkegaard va a definir el instante de una manera muy poética. Él dice, un instante es un átomo de eternidad. Y es el momento en el que se da la existencia para sí misma. Es el momento, Kierkegaard lo va a poner de manera muy ilustrativa y en eso lo va a seguir Heidegger. El instante es el momento de la elección. Y cuando nosotros entendemos un poco a profundidad qué es lo que está diciendo Kierkegaard, entendemos su noción de instante. No es cronométrica, no es que un instante se siga a otro instante como un segundo se sigue a otro un segundo. El instante no, en este sentido no es una unidad discreta que se separa de otros instantes y ponemos en una recta. El instante es más bien como un tiempo, repito, de existencia, un tiempo existencial, un tiempo experiencial. Pongamos un ejemplo que creo que nos ayudará. Cuando nosotros nos preguntamos, no sé, ¿en qué momento decidimos estudiar filosofía? En nuestro caso, no hay un momento claro, no hay un momento que uno diga, sí, claro, recuerdo, miércoles 23 de julio de 1998, 3 de la tarde, tal parte. Algunos de pronto en ese momento, si pudiésemos nosotros señalarlo como en un punto fijo, sí, podríamos nosotros traer a colación como un hecho que hace que nosotros nos decantemos por la decisión, pero la decisión usualmente la tomamos por un tiempo largo. A veces las decisiones nos toman un día, 2 días, un mes, 2 meses, un año, 2 años. A veces se nos va la vida tratando de decidir algo. Y para Kierkegaard eso es un instante. Otro de los ejemplos que va a poner Kierkegaard con el tema del instante es el amor. Nosotros nos enamoramos en un instante y también nos desenamoramos en un instante. Pero a veces ese instante puede durar mucho tiempo, o sea, en términos cronométricos, ¿sí? Entonces, pasa. Muchas veces cuando uno se enamora, el último en darse cuenta que está enamorado es uno. Primero lo nota la mamá, que la mamá siempre nota las cosas primero, ¿sí? Bueno, mi mamá siempre nos leyó muy bien en ese sentido. Luego lo notan los amigos, los hermanos, familiares, tíos cercanos, y el último en darse cuenta es uno de que uno está tragado, de que a uno le está cayendo, de que uno también se está enamorando de la persona con la que uno está saliendo, etcétera. Y eso ocurre en un instante. Uno podría decir, bueno, ¿en qué instante te enamoraste? Y por lo general nosotros describimos un momento específico que es el momento en el que se consolida la relación, se pide, antiguamente decíamos, se pide el cuadre, ¿no? Se declara el amor. Em, pero, pero pues obviamente para declarar un amor hay que tenerlo y para tener el amor hay que aceptarlo y eso tuvo que ocurrir en algún momento, pero ese momento no es un momento específico, es un instante. Por eso, repito, dice Kierkegaard, el instante es un átomo de eternidad. Y es una definición bellísima, una definición bellísima. Entonces, esto que estamos diciendo es profundamente clave, ¿sí? En el contexto romántico en el que lo estamos leyendo, ¿no? Solo la plenitud de la inocencia y de la puerilidad o de lo infantil pueden reconfortarlo un instante. Recordemos que Fausto precisamente va a morir en el momento en el que él le diga a Mefistófeles, bueno, así ocurre en la obra, sobre todo en la parte final, cuando Fausto le diga a Mefistófeles, ya, aquí está, que no avance más, quiero permanecer toda mi vida en este momento. Ahí, en ese momento, se va a acabar la vida de Fausto y se va a consumar el pacto, se va a consumar el pacto. Bien, en el Fausto de Goethe, Mefistófeles le permite ver a Margarita en un espejo. Sus ojos se divierten contemplándola, pero su belleza no es, sin embargo, lo que él desea, aunque la acepta. Lo que desea es la límpida, imperturbada, rica, inmediata alegría de un alma femenina, aunque esto no lo desea espiritualmente, sino sensualmente. Es decir, que en cierto modo desea como Don Juan, y sin embargo desea de modo completamente distinto. Quizás señalaría aquí algún que otro profesor no numerario, reafirmándose en su convicción de haber sido un Fausto, dado que de otro modo no habría podido llevar las cosas hasta convertirse en un profesor no numerario. Señalaría, digo, que Fausto requiere un cierto desarrollo espiritual y una cierta formación en la joven que ha de despertar su deseo. Vamos a mirar qué es eso del profesor supernumerario, nota 20.
Nota 20, probablemente alusión a Martensen, autor de un ensayo sobre la figura de Fausto. Bueno, pues nada, al parecer, Martensen era un personaje importante en la Dinamarca de la época y pues Kierkegaard lo va a tener siempre de trasfondo en sus diálogos, ¿no? Listo. Acá estamos, ¿no? En cambio, bueno, quizás encontraría el mayor número de profesores no numerarios que este era un magnífico comentario y sus respectivas esposas y amantes asentirían inclinando sus testas, sus cabezas. En cambio, eso no sucede ni por asomo, pues no hay nada de Fausto que Fausto desee en menor medida. Una así llamada joven instruida estaría instalada en la misma relatividad que él y a pesar de esto no significaría nada para él. Sería lisa y llanamente nada. Lo que busca Fausto no es una mujer ilustrada, ¿sí? No porque no es porque está en contra de las mujeres ilustradas, sino porque caerían precisamente en la misma dialéctica en la que está Fausto, una vida profundamente mediata sin inmediación. Hoy en día lo diríamos una vida completamente abocada a futuro sin espontaneidad, una vida completamente llena de preocupaciones, sin capacidad y sin pasión de vivir la vida. Y precisamente lo que quiere Fausto no son más mediaciones. O sea, él no está pensando en casarse con Margarita y tener hijos y publicar un libro y dedicárselo a ella. Pues le parecen cosas bonitas. Pero lo que Fausto está buscando es lo nuevo, lo diferente. ¿Qué es lo que hay en el amor femenino que hasta ahora yo he pensado que he tenido y no he tenido? ¿Sí? ¿Qué es lo que encuentro en una persona inocente que hasta ahora pienso que yo sé qué es y no sé? O sea, ¿qué es lo que está más allá de los conceptos que yo ya tengo en mi cabeza y que aún así me atraviesan y me quiebran, ¿sí? Pero al mismo tiempo me reconcilian con todo esto que ya he perdido, o sea, con la propia inocencia. Eso es lo que busca Fausto. Quizás ella, gracias a su pizca de formación, tentase a este viejo maestro de la duda a llevarla mar adentro, donde ella pronto desesperaría. Por el contrario, una jovencita inocente está instalada en otra relatividad y por eso, en cierto sentido, no está nada por encima de Fausto, aunque en otro sentido, enormemente muy por encima, dado que ella es inmediatez. Solo en esta inmediatez es ella un blanco para su deseo. Y es por eso, decía yo, por lo cual él desea la inmediatez, no de modo espiritual, sino sensual. Y precisamente lo hemos visto, la espiritualidad y la sensualidad, si bien son formas no mediadas, o sea, de no mediación, sí son formas, no es que sean exactamente inmediatas. El ámbito estético sí es inmediato, pero el ámbito religioso, no, repito, no es una mediación porque para Kierkegaard no hay mediación con lo religioso, se trata de un salto de existencial, un brinco, una decisión, una paradoja, lo habíamos visto y lo va a decir en Temor y Temblor, pero lo religioso pues no se ve en estos términos inmediatos. Y creo que es claro, porque en ningún sentido, salvo las experiencias místicas, pues Dios, ni su consuelo, ni su salvación se nos dan de manera inmediata, ¿sí? En cambio, lo sensual sí se da de manera inmediata. El sensual en el sentido amplio, ¿no? Tanto lo erótico como lo sensitivo, como aquello que no depende de nosotros, pero se da ante nosotros sensorialmente, etcétera. De todo ello se ha dado perfecta cuenta Goethe y por eso es Margarita una jovencita burguesa, una joven a la cual uno casi podría sentirse tentado a llamar insignificante. Nos dispondremos ahora, dado que es importante en relación con la pena de Margarita, a examinar cómo diantres ha tenido Fausto un efecto sobre ella. ¿Sí? O sea, esta es la silueta de Margarita y de su pena. Y el punto es, ¿por qué le interesó Fausto? Un tipo mayor, un tipo sabiondo, un tipo de biblioteca. La chica no es que fuera nada, nada raro, pero precisamente por lo mismo lo raro es que se haya fijado en un tipo petulante, inquieto, depresivo, grandilocuente, ¿sí? Etcétera. Los contados rasgos que Goethe ha subrayado tienen naturalmente un gran valor. Sin embargo, yo creo que para completarlos convendría considerar una pequeña modificación. En su inocente simplicidad, Margarita percibe enseguida que en Fausto hay una cierta incoherencia en lo concerniente a la fe. O sea, de una u otra forma, va a decir Kierkegaard, vemos hay algo que en Fausto está roto y esa ruptura es lo que termina llamándole la atención a Margarita. En Goethe, esto se pone en manifiesto en la breve escena de la catequización, que innegablemente es una excelente invención del poeta. Sí, hay una escena en la que Margarita trata de catequizar a Fausto.
Pero Fausto ha conocido a Margarita gracias a las obras de Mefistófeles, así que obviamente hay una contradicción en su fe, porque pues le agradece a Dios haberla conocido y está acá al lado de un demonio que le está presentando a la novia. La pregunta es ahora, ¿qué consecuencias puede tener este examen por lo que hace a su relación mutua? Fausto se muestra como el escéptico y parece que Goethe, dado que no insinúa nada más a este respecto, ha querido que Fausto siga siendo escéptico también ante Margarita. Se ha esforzado, vamos a subrayar esto, me interesa esta figura de Fausto como escéptico. Se ha esforzado por apartar la atención de ella de tales disquisiciones y fijarla única y exclusivamente en la realidad del amor, en la realidad del amor. Pero yo creo que esto, por un lado, le resultaría complicado a Goethe una vez que el problema se hubiese plasmado y que, por otro lado, no es correcto en términos psicológicos. Por lo que hace a Fausto, no voy a detenerme ni un segundo más en este punto, pero sí por lo que hace a Margarita. Pues como él no se muestra escéptico ante ella, su pena contiene a un otro componente. Pues bien, Fausto es escéptico, pero no es un bufón engreído que pretende darse importancia dudando de aquello en lo que otros creen. Su duda estriba objetivamente en él. Fausto es escéptico no en el sentido de que dude la belleza, capacidades, competencias de Margarita, sino es un escéptico en el sentido de que él mismo es el que no le cuadra a sí mismo, ¿sí? Que es el modelo típico de del sujeto romántico. El sujeto romántico es un sujeto que está roto, es un sujeto que está quebrado, pues eso, es un sujeto que está quebrado. Ahí estaba leyendo precisamente con mis estudiantes del curso de romanticismo este libro que se llama En los laberintos del perdón, en los laberintos del autoconocimiento, el Sturm und Drang, la ilustración alemana y la ilustración alemana, y el epígrafe que tienen es muy chévere. No sé si se alcance a leer ahí, de pronto sí, miremos a ver si nos ayuda, ¿sí? Y entonces es una frase de Hegel que dice lo siguiente, ahí la tenemos en pantalla, luego miramos si se ve bien o no, pero acá la leo, dice, un calcetín remendado es mejor que uno roto, no así la autoconciencia. Es mejor una autoconciencia rota, ¿sí? Que una autoconciencia remendada. Y el ejemplo del calcetín es divertidísimo, pero ahí está. La ruptura de la conciencia, y eso es clave en la fenomenología del espíritu de Hegel, es la única forma de que la conciencia avance, de que la conciencia fluya. Perdón, creo que vamos a tomar un poquito más de agua. Listo. Y en ese sentido, como le estamos mostrando, Fausto también está roto. Fausto está roto. La obra de Fausto empieza con él en el estudio desarmado porque a pesar de todo lo que sabe, se da cuenta de todo lo que no sabe y esa tensión lo rompe, ¿sí? Fausto es el mito moderno del hombre que quiere conocerlo todo, no únicamente en el ámbito científico, no únicamente en el ámbito físico objetivo, eso aparece un poco en el Fausto de Marlowe, sino en el horizonte de las experiencias humanas, ¿sí? Hoy en día hay un texto, el texto de Blumenberg del trabajo sobre el mito, va a decir que en el fondo, Fausto no es más que la versión moderna de Prometeo. Y Prometeo, en el fondo, es el mismo problema de Fausto, es el problema de robarle el conocimiento a lo divino. Es una interpretación un tanto, digamos, atrevida, pero J. Blumenberg escribió un libro de 600 páginas para demostrarlo y me parece que queda bien. Entonces, el trabajo sobre el mito para que le echemos una mirada. Y ahí está. Fausto en este sentido no está insatisfecho, repito, con Margarita de no, es que no es mi tipo o tales. No, Fausto no está satisfecho con él y como no está satisfecho con él, nada de lo que haga Margarita lo va a satisfacer a él pese a que pueda encontrar consuelo en la inmediatez de Margarita, así sea por un instante, como lo acabamos de leer, ¿no? Eso decía, ¿no? Solo la plenitud de la inocencia y de la puerilidad pueden reconfortarlo un instante. Ahí está. Entonces, Fausto está roto en sí mismo y ese es su propio problema. Dicho sea esto en honor de Fausto. En cambio, tan pronto quiere hacer valer su duda frente a otros, puede fácilmente mezclarle con una turbia pasión. Tan pronto la duda se hace valer frente a otros, en ello radica una envidia que se complace arrebatándole lo que consideran seguro. Pero para que esta pasión de envidia se despierta en el escéptico, es necesario hablar de una resistencia en el individuo en cuestión.
Allí donde o bien no cabe hablar de ello, o bien incluso sería de mal gusto pensarlo, allí cesa la tentación. Esto último es lo que sucede con la jovencita. Ante ella, un escéptico se encuentra siempre en apuros. Arrebatarle, me gusta esta expresión, ¿no? Eso de que un escéptico se encuentre siempre en apuros, claro, ante ella, ¿no? Yo creo que serviría de epígrafe para trabajar algunos escépticos. Arrebatarle a ella su fe no es solo tarea para él, pues por el contrario, él cree que es solo en virtud de la fe como ella adquiere grandeza. Él se siente humillado, pues en ella reside una natural exigencia hacia él, a saber, que sea su sustentador por cuanto que ella misma ha acabado titubeando. Sí, un escéptico pelagatos. Un ladrón de medio pelo, seguro que sí encontraría satisfacción en arrebatar a una jovencita su fe, placer en espantar a mujeres y niños, ya que no es capaz de atemorizar a los hombres. Pero esto no vale para Fausto. Él es demasiado grande para eso. O sea, lo que a Fausto le interesa no es decirle a Margarita, mira, tú crees en puras sandeces, eso que tú estás diciendo es mentira, ¿cómo vas a creer en la iglesia? ¿Cómo me estás tratando de catequizar? No, Fausto no está ahí para eso, para espantar mujeres, para aterrar niños, para decir cosas iconoclastas. Fausto no ha logrado todo su conocimiento simple y llanamente, es como lo dice, para robarle la fe a una muchachita. Fausto ha logrado todo con su conocimiento para configurarse a sí mismo y en el proceso se ha roto. Y si bien todo el conocimiento o toda la creencia, toda la fe de Margarita le pueden parecer hasta cierto punto ingenuas, inocentes, infantiles a Fausto, precisamente allí es donde él se da cuenta que Margarita tiene lo que él no y es lo que él desea. Y es lo que él desea, ¿no? Yo creo que eso nos pasa mucho a los que estudiamos filosofía en muchos contextos. Y a veces, alguna vez hablaba con una profesora de la UNAC precisamente y me decía, ¿por qué será que los filósofos tenemos relaciones afectivas tan difíciles? ¿Sí? Había pasado por un divorcio, etcétera, etcétera. Así habíamos estado ahí como en esas condiciones. Oye, mira, acá lo que nos dice Kierkegaard, creo que puede venir a responder tardíamente a este escenario. Y una de las respuestas es esa. Nosotros, a través, o sea, por medio de, es decir, en la mediación de conceptos, categorías, criterios, argumentos y todo esto, vamos construyendo una subjetividad profundamente densa, profundamente centrada en nosotros mismos que todo lo otro se nos presenta como simplicidad pura. Y si bien lo deseamos, no lo entendemos. Y no lo entendemos precisamente porque no podemos mediarlo. Y en el momento en el que lo mediamos, tenemos otra conciencia tan desgraciada como nosotros y no a nosotros y no lo que nos consuela. Entonces es algo que queremos tener, pero que cuando lo tenemos lo queremos romper. Romper en el sentido de pues, romper la conciencia del otro, mostrarle sus inseguridades, mostrarle que esto no es así, mostrarle ta, 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 ta. No sé, yo creo que es una tensión puesta acá en términos kierkegaardianos que aparece entre Fausto y Margarita. Bien, podemos convenir con Goethe en el hecho de que Fausto la primera vez traiciona su duda, pero en cambio a mí me cuesta creer que hubiera de sucederle eso mismo una segunda vez. Esto es de gran importancia con respecto a la concepción de Margarita. Fausto ve sin más que toda la significación de Margarita depende de su inocente simplicidad. De quitársela, ella no es nada en sí, nada para él. Si Margarita no es una persona inocente, no es nadie para Fausto. Lo que le llama la atención a Fausto de Margarita es precisamente eso, su simplicidad. Esto suena un poco raro y un poco grotesco en el sentido en el que lo estamos mostrando de, no, ay no, pues es que entonces Fausto está tras inocentes campesinas. No, no es lo que estamos diciendo. Ya lo habíamos dicho. Fausto está deseando, deseando incluso en el sentido sensual que lo habíamos dicho acá precisamente, Fausto está deseando incluso en este sentido sensual aquello que de una u otra forma él ha perdido. Y lo que ha perdido es precisamente la inocencia que tiene Margarita. ¿Cómo compartir la inocencia? ¿Cómo recuperar la inocencia? ¿Cómo poder vivir un augurio futuro de inocencia? Ese es el quid del romanticismo. Ese es el quid del romanticismo. Nos dice acá, es terrible, sí, yo creo que sí, completamente de acuerdo. Pero oye, ese es el destino fáustico, ¿sí? Sobre, pues, la filosofía tiene
destino fáustico, una maldición. Yo creo que hay formas de recuperar la inocencia y en parte muchos de los que nos dedicamos profesionalmente a esto tratamos de recuperar la inocencia a través de ciertas actividades, el juego, el humor, la risa, la contemplación. Pero si me preguntas, y así se llama mi tesis, yo creo que todo eso son causas perdidas, no, no la vamos a lograr, pero pues bueno, se nos va la vida haciéndole. Bueno, debe conservarse, hay que conservarle la inocencia a Margarita. Repito, esto no es que, ay, no, entonces hay que necesitamos personas ingenuas e inocentes e inexpertas en el mundo. No, eso no es, ese no es el quid del asunto, porque podría ser completamente ilustrada y completamente erudita y completamente tal, aun cuando hemos dicho que la erudición rompe a la gente en el sentido moderno del término, visto desde Fausto, pero podríamos pensarlo, podríamos pensar. ¿Sí? Una mujer, o sea, una versión de Margarita completamente consolidada en sí misma como una mujer, repito, ilustrada, emancipada, empoderada y todo esto, pero inocente, inocente. Y lo que pasa es que para nosotros la inocencia tiene un carácter moral. Una persona inocente es aquella que no ha hecho nada. Sí, eso es lo que dice el romanticismo, la experiencia mata la inocencia. ¿Cómo podemos mantener la inocencia a través de la experiencia? Ese es el quid de Margarita. Margarita, obvio ha vivido cosas, obvio sí, pero mantiene la inocencia. Fausto no, Fausto la perdió y precisamente eso es lo que le llama la atención de Margarita, que en medio de la vida la tiene. Margarita tiene la inocencia, esa inocencia que ha perdido. Margarita, a pesar de la experiencia, sigue siendo el cordero. Fausto se volvió un tigre. Fausto se volvió un tigre y anhela el cordero, ¿sí? Y ahí está la atención. Él es escéptico, pero como tal atesora todos los elementos positivos, pues de otro modo sería un mal escéptico. Carece del punto final. En virtud de ello, todos los elementos positivos se convierten en elementos negativos. Ella, por el contrario, tiene el punto final, tiene la puerilidad y la inocencia. Ojo, tiene el punto final. El punto final es la puerilidad y la inocencia. Eso mismo que habíamos dicho, ¿sí? Que es precisamente lo que está buscando a Fausto y lo que lo reconforta, ¿sí? Ahí está. Eso es lo que caracteriza y así es como trabajamos a Margarita. Nada hay más fácil para él que equiparla. Su práctica de vida le ha enseñado a menudo que lo que proclamaba ser dudoso tenía en los otros el efecto de la verdad positiva, y ahora se complace enriqueciéndola con el abundante contenido de una visión. Toma la entera ornamentación de la fe inmediata, se complace adornándola con ella, porque le queda bien, y así es aún más bonita a sus ojos. De ello saca además una ventaja, que el alma de la joven se ciñe más y más estrechamente a la suya. Ella no lo entiende propiamente como una criatura, ella se ciñe a él. Lo que para él es duda, es para ella verdad infalible. Y ahí es donde vemos esta tensión entre inocencia y experiencia, ¿sí? Nosotros ante ciertas experiencias, incluso experiencias de amor, ¿sí? Después de la experiencia, así muchas veces, pongámoslo de manera escueta, bueno, lo digo técnicamente y lo ponemos de manera escueta, ante la experiencia profunda de un amor, o sea, vivido en este momento, la experiencia nos puede llevar a pensar que esa experiencia profunda de amor es una irrealidad, dudamos de que eso vaya a durar o no, pero desde la perspectiva de la inocencia esto es una verdad inefable. Pongámoslo en términos, repito, un elemento simple, ¿no? Muchas veces un beso con la persona amada, ¿sí? Desde la perspectiva de la experiencia puede generar dudas de, bueno, ¿cuántas personas he besado? ¿Qué significa este beso? Nos hemos dado muchos besos. Me puede llenar de dudas. Puede ser este el último beso, podría ser un beso más insignificante y tal, pero para quien está en la inocencia del amor, pues esto es una verdad absoluta, es una verdad infalible, ¿sí? Un beso es muestra clara y contundente del amor. Esto puede sonar, repito, muy romántico, pero precisamente es de lo que estamos hablando. Lo que pasa es que quizás nosotros hemos perdido lo que necesitamos de romanticismo para entender nuestro mundo y lo que necesitamos del romanticismo es esta búsqueda de inocencia de nuevo. Quizás, no sé, tal vez sea difícil, como lo decía Oppenheimer, ¿no? Después de la bomba atómica todos somos unos hijos de puta. O sea, después de todo lo que ha pasado en el siglo XX parecería que es imposible volver a ser inocentes. Parecería, podría pasar. Pero mientras él edifica de este modo la fe de ella, a la vez la reduce a escombros, pues al fin
él acaba siendo un objeto de fe para ella, un dios, no un ser humano. Ahora, debo aquí esforzarme para prevenir una confusión. Podría parecer que hago de Fausto un hipócrita infame. Esto no es en absoluto el caso. O sea, no, Fausto en este sentido no es, repito, y él dice, sí, no me interesa poner a Fausto como un ladrón de medio pelo. No, Fausto no es un ladrón de medio pelo, no es un infame, no es un pelagatos, no, no, no. Fausto es un tipo clave. Lo que pasa es que es escéptico y eso lo rompe. La misma Grete es quien ha traído a colación todo este asunto. Él vislumbra de reojo la magnificencia que ella cree poseer y ve que no puede subsistir ante su duda, pero no tiene el coraje de aniquilarla. Y entonces se comporta de este modo debido incluso a cierta bondad. El amor que ella le profesa la colma de sentido para él, y aún así sigue siendo casi una niña. Él se rebaja al nivel de su puerilidad y se complace viendo cómo ella se apropia de todo. Esto ahorita suena políticamente incorrecto por todo el tema de pedofilia, pero repetimos, el tema de la niñez acá hace referencia, bueno, en la época también hacía referencia a un tema de la edad. No sé cuántos años tiene Margarita en Fausto, no tengo ni idea. Pero acá hace referencia pues justamente a la búsqueda de la inocencia. Muchos de los textos románticos van a encontrar en la figura de la niñez, en la figura del niño, de la niña, precisamente como esta imagen de recuperar lo perdido. Y quizás la mejor forma, y valdría la pena acá para evitar cualquier lectura pedófila o cualquier cosa rara, pensar las famosas tres transformaciones del espíritu que establece Nietzsche en Así hablaba Zaratustra, ¿sí? El espíritu se transforma en camello, ¿sí? Y lo soporta todo y lo lleva todo y lo carga todo. La siguiente transformación del espíritu es en león, ¿sí? Es un espíritu que se aparta, se sacude, deja rugir su melena, se hace sentir su voz, pero está condenado a la soledad precisamente por la ferocidad con la que ha abandonado las cargas del momento de camello. Y finalmente el espíritu evoluciona a niño donde ya no hay cargas, ya no hay furia, ya no hay ira, lo único que hay es espontaneidad y creación pura. ¿Sí? Esas son las tres transformaciones del espíritu que establece Nietzsche en Así hablaba Zaratustra, en el primer libro, muy al comienzo de hecho de la obra. Y podríamos verlo en este sentido, ¿no? Lo que le llama la atención a Fausto de Margarita termina siendo la niñez de Margarita. En este sentido reivindicador de alguien que mantiene la inocencia, alguien que mantiene la inocencia. Repito, eso a nosotros nos sigue sonando rarísimo, pero bueno, de eso va el romanticismo y tendríamos que seguir profundizando. Sin embargo, para el futuro de Margarita esto tiene las más penosas consecuencias. Si Fausto se hubiera mostrado ante ella como un escéptico, quizás ella habría podido salvar su fe más tarde. Habría reconocido con toda humildad que que los ambiciosos y audaces pensamientos de él no eran para ella. Se habría aferrado a lo que tenía, ¿sí? Pero el problema es que Fausto no se muestra sincero ante ella. No porque no la ame, sino no le muestra que está roto por todo su conocimiento. Y pues eso hasta cierto punto le va a costar su fe, ¿sí? A Margarita, de una u otra manera. Habría que leer Fausto para recordarlo, ¿no? Ahora, en cambio, le debe el contenido de la fe, aunque se da cuenta, dado que la ha abandonado, de que él no creía en aquel. Mientras estaba junto a ella, no descubrió la duda. Ahora que se ha ido, todo cambia para ella. Y ahora ve la duda por todas partes, una duda que no puede controlar, aunque además no deja de pensar en el hecho de que ni siquiera Fausto ha podido dominarla. Aquello en virtud de lo cual también en la concepción de Goethe, Fausto cautiva a Margarita, no es él en el don seductor de Don Juan, sino su ingente altivez. Por eso, ella, dicho con el encanto con que ella se expresa, en el fondo no puede entender en absoluto qué encuentra Fausto exquisito en ella. Claro, porque la inocencia no le permite entender la experiencia de Fausto. ¿Sí? La primera impresión que él le causa es totalmente abrumadora. Frente a él, ella queda convertida en nada. Por eso ella no le pertenece en el sentido en que Elvira pertenece a don Juan, pues esto expresa con todo un subsistir en forma independiente con respecto a él, sino que se pierde totalmente en él. Tampoco rompe con el cielo para pertenecerle, pues en ello radicaría una justificación frente a él. Imperceptiblemente, sin la más mínima reflexión, él se convierte en todo para ella sin la más mínima reflexión. No, acá no es un ejercicio inmediato, no es un ejercicio pues, de duda, no, la inocencia de Margarita acepta a Fausto como su mundo.
Y si ella era desde el principio nada, acaba siendo, me atrevo a decirlo, cada vez menos a medida que va cerciorándose de la casi divina supremacía de Fausto. Ella es nada y es más bien tan solo en virtud de él. Perdón. Eh, nos faltan 2 páginas. Bueno, oye, de pronto hasta alcanzamos a terminar. Son las 8:30. Bueno, miremos a ver si alcanzamos. Y si ella era desde el principio nada, ¿sí? Me atrevo a decirlo cada vez menos a medida que va cerciorándose la casi divina supremacía de Fausto. Ella es nada y es más bien tan solo en virtud de él. Lo que Goethe en algún lugar ha dicho sobre Hamlet, que en relación a su cuerpo, su alma era una semilla de roble plantada en una maceta y que por eso acaba reventando el tiesto, eso vale para el amor de Margarita. Fausto es demasiado grande para ella. Y por eso su amor ha de acabar por fuerza partiendo su alma en dos. Ahí está, ¿sí? Ese va a ser el problema de Fausto con Margarita y va a ser, según Kierkegaard, el problema de él con Regina. Si Regina hubiera seguido con Kierkegaard, pues Regina habría tenido el alma de Regina, su propia fe más, habría terminado rota, como Kierkegaard estaba roto, pero aún así tras la ruptura también quedó rota. Es una situación complicadísima, ¿no? Em, o sea, la inocencia de Margarita no habría sido capaz de soportar la experiencia de Fausto, ni viviendo con él, ni no teniendo a Fausto. Porque, tesis romántica, la experiencia mata la inocencia. Y Margarita la había conservado, pero en este momento, ante la presencia de Fausto, la inocencia de Margarita va a caer hecha trizas. Y el instante en que esto suceda no ha de hacerse esperar, pues Fausto siente que ella no puede permanecer en esa inmediatez. Él no la conduce en este momento hacia las altas regiones del espíritu, pues es de ellas de las que huye, las desea sensualmente y la abandona. En una palabra, Fausto ha abandonado a Margarita. Su pérdida es tan terrible que el mismo entorno olvida por un momento al respecto la que de otro modo tanto le duele olvidar, que ella está deshonrada. Ella reposa, acá, bueno, sí, ella reposa en un desfallecimiento total en el cual no es capaz ni de pensar su pérdida, incluso de la fuerza para hacerse una idea de su desdicha, se ha visto privada. De perdurar esta situación a la pena reflexiva, le resultaría imposible aparecer. Sin embargo, el principio consolador del entorno vuelve a Margarita poco a poco en sí. Da un impulso a su pensamiento, gracias al cual éste vuelve a ponerse en movimiento. Pero tan pronto ha vuelto a ponerse de nuevo en movimiento, se pone fácilmente de manifiesto que ella no está en condiciones de persistir ni en una sola de sus observaciones. Ella le escucha como si no fuese a ella a quien habla, y ni una sola de sus palabras frena ni acelera el inquieto curso de sus pensamientos. Vamos a poner acá esto en pena reflexiva y vamos a poner también otro en principio consolador. Ahorita estoy interesado en el tema de la búsqueda de consuelo y bueno, me aparece ahí, vamos a subrayarlo también, pero vamos a ponerlo en verde porque en verde ponemos los conceptos que estamos investigando. Bien, el problema es para ella el mismo que para Elvira, pensar que Fausto era un impostor, aunque con una dificultad añadida, porque ella ha sido más hondamente influenciada por Fausto. Él no ha sido solo un impostor, sino un hipócrita. Ella no le ha entregado nada, pero se lo debe todo. Y este todo ella lo posee aún hasta cierto punto, solo que ahora tiene la apariencia de un engaño. Pero ¿es lo que él ha dicho menos cierto porque no creía en ello? De ningún modo. Y sin embargo, para ella es así, pues por mor de él, ella lo creía. Entonces acá tenemos como el quid de la figura de Margarita, incluso en relación con la figura de Elvira, ¿no? Entonces, vamos a poner acá como Elvira, Margarita. Margarita no es Elvira, Margarita no le ha entregado todo a Fausto como lo entregó Elvira. Elvira le entregó, pues salió del convento, renunció a su fe, renunció a su Dios, renunció a, pues, a una, digamos, a un futuro en el orden del convento, pero también renuncia a buscar otras parejas, a tratar de remediar la situación y Elvira se consume en su propia ira. Em, Margarita mantiene su inocencia, pero su inocencia se deshace en el momento en el que Fausto desaparece. Pues precisamente porque incluso Margarita misma termina creyendo en su inocencia ante la presencia de Fausto, que la ama y la busca precisamente por ella, por esta inocencia. En la obra habría que mirar un poco el final de la obra, pero al final de la primera obra, sin hacer, bueno, obviamente es un spoiler, pero sin hacer completamente todo el spoiler,
Fausto en algún momento decide, sí, porque o sea, en el momento en el que Mefistófeles se va a llevar a Fausto, él prefiere sacrificar a Margarita. Sí, no hago el spoiler de cómo sucede eso para que le echemos una mirada. Podría parecer que la reflexión tenía que ponerse en movimiento en Margarita con mayores dificultades. Aquello que justamente la detiene es el sentimiento de no ser nada. Sin embargo, aquí radica de nuevo una enorme elasticidad dialéctica. En el caso de que Margarita pudiera persistir en el pensamiento de que ella, en el sentido más estricto, no era nada, la reflexión estaría descartada y ella tampoco habría sido engañada. Pues cuanto no se es nada, no hay proporción alguna. Y allí donde no hay proporción alguna, tampoco puede haber engaño. En este sentido, ella está en calma, pero este pensamiento no se deja atrapar, sino que de un vuelco y en un instante pasa a ser su contrario. El hecho de que ella no fuese nada es solo expresión de que todas las diferencias finitas del amor han sido negadas, por lo cual es precisamente la expresión de la absoluta validez de su amor, donde a su vez radica su absoluta justificación. La conducta de Fausto no es simplemente un engaño, sino un engaño absoluto, porque el amor de ella ha sido absoluto y sobre esto ella no podrá volver a reposar jamás, pues pues dado que él ha sido todo para ella, ella no ha de ser capaz de persistir en este pensamiento, si no es por mor de él, pero por mor de él no puede pensarlo, porque él ha sido un impostor. Bien, entonces tenemos un poco el desarrollo de esta, como lo llama, de esta elasticidad dialéctica de esta tensión que se diferencia un poco, ¿no? María Beaumarchais está enredada en su tusa con clavijo, en su resaca, ¿no? Doña Elvira está completamente enredada en su pasión, en su ira, su pasión se expresa en su ira, pero en su poder timótico, lo habíamos dicho, ¿no? Siguiendo a Sloterdijk. Margarita está enredada en su propia inocencia. ¿Sí? Y vemos un poco el contenido de la pena reflexiva a través de estas siluetas. Y repito, eso podría sonar como, ay, es que las mujeres sí sufren por cosas. No, a Kierkegaard no le interesa de cómo sufren las mujeres. A Kierkegaard le está interesando cómo se da una experiencia de la pena reflexiva, ¿sí? En el horizonte humano, en este caso a través de estas tres grandes mujeres de la literatura. Puesto que el entorno no cesa de resultar más y más ajeno a Margarita, comienza el movimiento interior. Ella no ha amado solo a Fausto con toda su alma, sino que él ha sido su fuerza vital. Por mor de él, ella vino a la vida. Esto no implica que su alma, en lo que respecta a su estado de ánimo, se conmueva menos que la de Elvira, sino que el estado de ánimo concreto se conmueve menos. Ella está en camino de obtener un estado de ánimo fundamental. Y el estado de ánimo concreto es como una burbuja que sube desde el abismo, que no tiene fuerza para mantenerse y que tampoco es suplantada por una nueva burbuja, sino que se disuelve en el estado de ánimo general, que ella no es nada. Valdría la pena mirar, desconozco cómo es el término de traducción en alemán, pero Heidegger en Ser y Tiempo va a hablar de los estados de ánimo fundamentales, también los va a hablar en qué es la metafísica y Heidegger va a mostrar cómo, por ejemplo, el aburrimiento, la angustia, son formas de estado de ánimos fundamentales. Incluso la tesis, vamos a poner acá confrontar Heidegger y pues ya entrados en gastos, confrontar también Byung-Chul Han. Sí, porque creo que valdría la pena. La tesis de habilitación de Byung-Chul Han es precisamente, se llama El corazón de Heidegger y es precisamente sobre Byung-Chul Han. El corazón de Heidegger es sobre el concepto de estado de ánimo en Heidegger, precisamente, ¿sí? Acá está, el concepto de estado de ánimo de Martin Heidegger. La palabra para estado de ánimo en alemán es Stimmung, y es todavía se utiliza, de hecho la palabra Stimmung significa eso, significa estado de ánimo. Pero para Heidegger la noción de estado de ánimo no es un concepto psicológico, ¿sí? No es anímico en el sentido, repito, psicológico y emocional, es existencial. A mí me gusta, es un texto que es una manera que tiene Dilthey. También, Dilthey dice que el estado de ánimo establece una coloración de la vida y hace que nosotros veamos ciertos tonos en la vida. No lo dice Heidegger, pero podríamos entenderlo así, que es como una especie de afinación. El estado de ánimo afina mi vida y pues así, o sea, así como uno afina una guitarra, un instrumento en fa, en re, en do, en la.
el estado de ánimo lo afina a uno y las distintas experiencias están determinadas por esa afinación. El concepto de estado de ánimo es importante en la filosofía alemana. No recordaba haberlo visto en Kierkegaard y me alegra encontrarlo acá porque, repito, pues es un concepto clave en la filosofía alemana. Bien, vamos a terminar. Es que nos queda una página. Vamos a leer, a terminar. Este estado de ánimo fundamental, y nos repite, este estado de ánimo fundamental es a su vez una situación que se siente, que no se manifiesta en ninguna exclamación concreta. Es inefable, es como la afinación. La afinación en re o en do de un instrumento musical no se manifiesta en ninguna exclamación concreta o en ninguna nota concreta, pero ahí está. Y cuando nosotros tocamos la tonada, reconocemos la afinación. Está un poco a la base, ¿sí? El intento que hace el estado de ánimo concreto por ponerlo en el alto, por ponerlo en alto, de elevarlo, es vano. Por eso el estado de ánimo total se oye siempre junto con el estado de ánimo concreto. Yo creo que valdría la pena en algún momento echarle una mirada a todas estas nociones de estado de ánimo de Kierkegaard también. El estado de ánimo total se oye siempre con el estado de ánimo concreto, el cual, como el desfallecimiento y la languidez, crea la resonancia del otro. El estado de ánimo concreto se expresa, pero no se alivia, no se aligera, sino que, usando una expresión de mi Elvira sueca, que seguramente es de lo más acertada por poco que un hombre la comprenda, es un falso suspiro que decepciona, diferente de un auténtico suspiro, que es un ejercicio revitalizante y beneficioso. Oye, mira, hay que suspirar más. El estado de ánimo concreto no es ni tonificante ni enérgico, pues su respiración es para ello demasiado entrecortada. Y vamos a tener las 5 versiones que habíamos tenido en María Beaumarchais, las 5 versiones que vamos a tener de esta silueta en Elvira y las 5 versiones pues, que vamos a encontrar acá con Margarita. Primero, ¿puedo olvidarlo? ¿Puede el riachuelo, por más lejos que fluya, olvidar su fuente, olvidar su manantial, emanciparse? Para ello debería dejar de fluir. ¿Puede la flecha, por más rápido que vuele, olvidar la cuerda del arco? Para ello, su carrera debería detenerse. ¿Puede la gota de agua, por más abajo que caiga, olvidar el cielo del cual cayó? Para ello debería diluirse. ¿Puedo convertirme en otra? ¿Puedo ser alumbrada de nuevo por una madre que no es mi madre? ¿Puedo olvidarlo? Para ello debería dejar de existir. Tenemos la segunda versión. Vamos a ponerlo acá en amarillo. Hemos señalado esto en amarillo. La segunda versión dice, ¿puedo traerlo a la memoria? ¿Sí? Recordemos, acá también es la pregunta por el olvido, acá es la pregunta por el recuerdo. ¿Puedo traerlo a la memoria? ¿Puede mi recuerdo traerlo a colación ahora que ha desaparecido? Yo, que solo soy mi recuerdo de él. Esta pálida y borrosa imagen es el Fausto que yo idolatraba. Recuerdo sus palabras, pero no poseo el arpa de su voz. Recuerdo sus discursos, pero mi pecho está demasiado débil para henchirlos. Suenan sin sentido para unos sordos oídos. Fausto, oh Fausto, vuelve, da de comer al hambriento, viste al desnudo, reconforta al que languidece, visita al solitario. De sobra sé que mi amor no significa nada para ti, pero yo tampoco pedí que así fuera. Mi amor se postró humildemente a tus pies, mi suspiro era una súplica, mi beso un sacrificio en acción de gracias, mi abrazo una adoración. ¿Por eso has de abandonarme? ¿Acaso no lo sabías de antemano? ¿O acaso no es una razón para amarme que me hagas falta, que mi alma agonice cuando no estás junto a mí? Dios del cielo, perdóname por haber amado a un ser humano más que a ti, aunque sigo haciéndolo. Lo sé, lo sé. Sé que es un nuevo pecado, que te hable a ti como lo hago. Oh amor eterno, deja que tu clemencia me abrace, pero no me rechaces, devuélvemelo. Doblega su corazón de nuevo hacia mí. Apiádate de mí, piedad por volver a suplicar como lo hago. Listo. Entonces, acá tenemos como perdón, acá yo estoy tomando mal las referencias, porque recordemos que arrancan siempre con preguntas, ¿no? ¿Puedo olvidarlo? Acá es como, ¿puedo traerlo a la memoria? Acá vamos a tener, ¿sí? ¿Puedo maldecirlo? O sea, ¿puedo olvidarlo? ¿Puedo recordarlo? ¿Puedo maldecirlo? ¿Quién soy yo para atreverme a ello? ¿Puede el tiesto desafiar al alfarero? ¿Qué era yo? Nada. Barro en sus manos, una costilla de la cual él me creó. ¿Qué era yo? Una hierbajo. Y él se inclinó hacia mí, me amó con creces. Lo era todo para mí, mi Dios, la fuente de mi pensar, el sustento de mi alma. ¿Puedo estar apenada?
¿sí? La cuarta duda, digamos que deja Fausto en este caso en la figura de Margarita. ¿Puedo estar apenada? No, no. La pena cavila como la niebla nocturna sobre mi alma. Oh, vuelve, renunciaré a ti. Jamás exigiré pertenecerte, pero siéntate junto a mí, mírame, y así ganaré fuerzas para suspirar. Háblame, habla de ti como si fueras un extraño. Olvidaré que eres tú. Habla para que las lágrimas afloren. ¿Acaso no soy nada? ¿No soy capaz ni de llorar si no es a tu lado? ¿Dónde encontraré paz y reposo? Los pensamientos se levantan en mi alma. El uno se alza contra el otro. El uno confunde al otro. Cuando tú estabas a mi lado, obedecían a tus señas. Yo jugaba con ellos como una chiquilla. Trenzaba coronas con ellos y las ponía sobre mi cabeza. Los dejaba volar por separado al viento como mis cabellos. Ahora se enroscan, estremecedores a mi alrededor, como serpientes. Estrechan y oprimen mi angustiada alma. Y yo soy una madre, y yo soy madre, un ser vivo que reclama alimento. ¿Puede al hambriento dar de comer al hambriento? ¿El que muere de sed apagar la sed del sediento? ¿Acaso de convertirme en una asesina? Oh, Fausto, vuelve, vuelve, salva al niño en el vientre materno, aunque no quieras salvar a la madre. Ahí están las preguntas, están las preguntas. ¿Puedo olvidarlo? ¿Puedo traerlo a la memoria? ¿Puedo maldecirlo? ¿Sí? ¿Puedo estar apenada? ¿Dónde encontraré paz y reposo? Estas son las dudas que son diferentes un poco a las dudas de Elvira y de María Beaumarchais, pero recordemos que Kierkegaard las piensa en las variaciones de esta silueta reflexiva. Dice, mira, de esta manera ella no se mueve por el estado de ánimo, sino en el estado de ánimo. O sea, y esto es una tesis, repito, muy profundamente heideggeriana y también profundamente diltheyana. Yo no sé hasta qué punto haya una relación entre Dilthey y Kierkegaard. Por ahí alguna vez leí un texto no muy significativo, pero hablaba como algunas relaciones que había. Valdría la pena mirar un poco más, no tanto en contextos biográficos, porque casi que no coinciden. Dilthey nace en el 33, Kierkegaard muere en el 48, creo. O sea, Dilthey era apenas un adolescente cuando Kierkegaard está muriendo. Y pues el impacto de la obra de Kierkegaard en Alemania se va a dar más bien después de, o sea, a raíz de la Primera Guerra Mundial. Si bien es cierto que Dilthey tiene un par de referencias a Kierkegaard, lo reconoce como un filósofo danés, no le considera como mayor quid del asunto, o sea, no le prestan mayor atención. Vamos a poner acá a confrontar Heidegger de nuevo. No se mueve en el estado de ánimo, no se mueve por el estado de ánimo, se mueve en el estado de ánimo. Pero el estado de ánimo concreto no la alivia porque se disuelve en el estado de ánimo total, que ella no puede suspender. Y es que si Fausto le hubiese sido arrebatado, Margarita no buscaría ninguna tranquilidad. Para ella, su suerte era con todo envidiable, pero había sido abandonada. Sí, Fausto no muere, Fausto abandona a Margarita. Y eso es lo que va a pasar al final de la tragedia, pese a que Fausto la quiere y la desea y la ama genuinamente, pues como la puede amar un escéptico, como la puede amar alguien que está roto por sus propias dudas, pero la deja. Entonces, Margarita ha sido abandonada y eso pues también la rompe a ella y repito, ella tiene que lidiar con esa ruptura a través de su inocencia, de cómo la pena reflexiva transforma esta inocencia en la experiencia de Margarita. Carece de lo que podríamos llamar un estado de pena, pues ella sola no es capaz de apenarse. Y es que si pudiera, como la pobre Florine de la narración, encontrar la entrada en la gruta del eco, desde donde supiera que cada suspiro, cada quejido llegaría a oídos del amado, no solo como Florine pasaría allí 3 noches, sino que allí pertenecería día y noche. Pero en el palacio de Fausto no hay ninguna gruta del eco, y él tampoco tiene oídos en el corazón de ella. Esto es una referencia a un cuento, ¿sí? El autor se refiere a la reina del cuento Le Oiseau Bleu, Le Oiseau Bleu, el pájaro negro, el pájaro azul, perdón, de los cuentos de hadas de Catherine Lloyd, ¿sí? 1810. En el cuento se narra que la desgraciada reina Florine abandona su castillo en busca del amado del rey Aumont. Cuando consigue llegar a su castillo, descubre que él está a punto de contraer matrimonio. Florine se instala en una cueva desde la cual Aumont puede oír todo lo que dice. Las 2 primeras noches aún no oye nada. La tercera, Florine soborna al ayudante de cámara del rey para que no le ofrezca su tisana para dormir. Así, ella pasa toda la noche hablando de lo que han vivido juntos y por fin el rey se da cuenta de que es Florine quien habla en la cueva. Por una escalera secreta, acude a ella y se reencuentran con gran júbilo. Bueno, mira, ahí es como un poco lo que pasaría con Margarita. Según, bueno, es una versión obviamente de referencias poéticas en las referencias poéticas.
He reclamado quizás demasiado largamente vuestra atención para estas imágenes, queridos cofrades cosepultos, sobre todo teniendo en cuenta que por mucho que yo haya hablado, nada visible se ha mostrado ante vosotros. Sin embargo, esto no estriba en la falsedad de mi presentación, sino en el asunto mismo y en la malicia de la pena. Cuando se brinda la ocasión favorable, lo escondido se manifiesta. A esta la tenemos en nuestro poder y ahora, como despedida, haremos que aquellas tres desposadas por la pena se unan, haremos que se abracen entre sí en consonancia con la pena, haremos que formen un corro ante nosotros, un tabernáculo, donde la voz de la pena no enmudezca, donde el suspiro no cese, porque ellas mismas, más escrupulosas y más fieles que las vestales, vigilan la observación de la sagrada figura. Son siluetas. Si las interrumpiéramos aquí, si les deseáramos recuperar lo perdido, ¿saldrían ganando? ¿Acaso no han recibido ya una bendición más excelsa? Y esta bendición las unirá e imprimirá belleza en su asociación y las proveerá de alivio en la asociación, pues solo aquel que ha sido mordido por serpientes sabe lo que ha de sufrir el que es mordido por serpientes. Oye, incluso si quisiéramos ponerlo así en términos profundamente contemporáneos, diríamos que Kierkegaard es un pensador y un teórico de la sororidad, ¿no? El término, a mí me gusta aun cuando hay gente que lo critica y tales, pero a mí me gusta la manera. Sí, y lo dice Kierkegaard y es clave, ¿no? Si interrumpiéramos y le dijéramos como, ay, no, es una mujer que está sufriendo, pobrecita, no, no, ¿sí? Dice, a ver, está bien, si les deseáramos recuperar lo perdido, ¿saldrían ganando? Quizás hay algo que se está ganando en la pena y nosotros no nos damos cuenta. Y no es porque tengamos que hacer sufrir a las mujeres ni tengamos que sufrir nosotros, sino que pues porque en nuestra vida sufrimos. Eso hace parte de perder la inocencia a través de la experiencia, pero no querer tener la pena puede hacer que nos perdamos de algo, ¿sí? Solo aquel que ha sido mordido por serpientes sabe lo que ha de sufrir el que es mordido por serpientes. Y si hay alguien que ha sido mordido por serpientes, si a mí me muerde una serpiente, por lo menos, obviamente es la metafórico, o por lo menos tengo un ámbito de comprensión. No estoy solo, no estoy solo. Quizás eso es lo que se gana un poco con la pena. Bien, ahí termina el texto. Es un texto que a mí me gusta mucho, ¿sí? Y pues bueno, como dice, acá nos dice Sandra, a despelatar la vida como una margarita. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y la idea de Kierkegaard acá creo me parece clave y es, hemos de desearle a alguien que está sufriendo y que ha perdido, como que recupere lo perdido. Quizás esos deseos no sean una forma amable de tratar su pena, ni tampoco una forma reflexiva. Oye, pensar la pena a través de estas siluetas nos ha llevado a pensarnos en muchos sentidos. Bien, la próxima sesión vamos a leernos El más desdichado. Este es uno de mis textos favoritos de toda la historia de la filosofía. Es un texto maravilloso, es un texto genial. De pronto no lo leemos en esta versión, sino en la versión de la editorial Gredos. Me gusta más la traducción, aun cuando soy bastante obsesivo y quiero seguir leyendo el libro en esta versión. Tengo una semana para decirlo. Pero bueno, nos vemos entonces acá la próxima sesión para seguir hablando con nuestros queridísimos cofrades cosepultos, ¿sí? En uno de los textos, repito, más interesantes y más divertidos que ha escrito Kierkegaard y se llama El más desdichado. Es un texto sumamente corto, de hecho es muy probable que nada más nos gastemos una sesión en él. Es un texto que tiene de 10 páginas de la 229, que es la portada de la 241, o sea, son 10 páginas, 5 hojitas. Yo creo que muy seguramente lo podemos leer en una sola sesión, pero es maravilloso y nos lleva a pensar qué significa la desgracia humana, siguiendo claramente pues el ámbito de siluetas. No me resta sino agradecerles por estar aquí. Muchísimas gracias, Sandra, por acompañarnos en sala, a todas las personas que van a ver este escenario y estas lecturas en nuestro canal de YouTube. Y pues bueno, nos vemos en una semana para hablar de el más desgraciado. Mis queridos cofrades cosepultos, que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.